bienvenidos, un gusto saludarles nuevamente con todos ustedes y hoy con un programa distinto. No son jugadores, no tenemos a un director técnico, un pelotero, un futbolista, tenemos a dos buenos amigos en este nuevo contacto a través de El Camerino TV. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse, gracias por darle like a nuestros trabajos, gracias por activar la campanita para que sepan cuando colocamos contenido para todos ustedes. Hoy junto a Leandro Soto vamos a tener a dos muy buenos amigos, dos personajes a quienes respetamos muchísimo y les tenemos especial afecto, especial cariño. Con ellos hemos compartido trabajo en distintas instancias. Con unos seguimos trabajando, con el otro esperamos volver a trabajar, pero siempre es un gusto compartir con ellos. Están realizando un magnífico trabajo en Talk Baseball, un podcast y canal de YouTube similar a esta plataforma. Ellos me invitaron a mí a participar en un programa de anécdotas y bueno, hoy en el crossover queremos tenerlos a ellos, no para tantas anécdotas, sino para interactuar, compartir actualidad, información y cosas tan interesantes. Dos buenos amigos, Efraín Sabarce y Oscar Prieto Rojas, aquí en El Camerino TV, junto a Leandro Soto. Saludamos a Efraín dándole la bienvenida al Camerino TV. Qué gusto, hermano, bienvenido. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el gusto es mío y de Oscar Eduardo también por estar con ustedes. Leandro, un abrazo. Un gusto también compartir contigo y con todo el equipo del Camerino TV. La verdad es que, pues bueno, hace unos meses uno no se imaginaba que iba a estar en esto, ¿no? Pero creo que para todos ha sido una especie de desahogo, la oportunidad de, a través de medios como este, pues poder drenar un poco las inquietudes que tenemos y las ganas de trabajar, que siempre han estado presentes en todos nosotros. ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal, Oscar? Fernando, gracias por estar con nosotros en este llamado crossover. Arriaza ha estado practicando esa palabra toda la semana antes de poder llevar a cabo este contacto. Oscar, bienvenido al Camerino TV. ¿Cómo estás, Leandro? Viste que me dijo Oscar, es Oscar, ¿no? Sí, Oscar, está bien. Pero te lo digo porque Efraín y Fernando siempre se burlan porque no es Oscar. Sí. Pero es que tu papá es Oscar y tú eres Oscar. Entonces, ¿cómo bueno, exacto, porque él es Oscar. Él tiene como Oscar de León. Yo tengo menos estatura que esos dos. No, pero gracias de verdad por invitarnos y siempre pendiente de lo que postean y el buen trabajo también que están haciendo. Para nosotros, ya desde hace un buen tiempo, con Efraín lo veníamos haciendo y sobre todo en audio, básicamente. En la cuarentena lo que hicimos fue darle forma en video, porque lo que teníamos en video eran cosas particulares, una entrevista con Vitico, una entrevista con Oscar Prieto Párraga, pero ahora, gracias a la pandemia, y creo que eso se lo tenemos que agradecer a esto que nos terminó pasando, obviamente descubrimos Zoom, quisimos empezar a hacer cosas interesantes y bueno, con Efraín es difícil por la conexión que tiene en Venezuela, pero es bastante estable el software y eso nos ha dado esa oportunidad de poder seguir compartiendo. Sí, de eso se trata, de compartir, y aquí en esta hora que vamos a tener en el Camerino TV vamos a hablar un poco de todo, de esta actualidad que nos ha afectado. Decía Oscar, gracias a la pandemia. Porque ya me confundió, Arriaza, ya me confundió. Oscar, ¿cómo es la cuestión? Por favor, explíqueme. Imagínense usted. Decía Oscar, gracias a la pandemia, y bueno, sí, hay algo que agradecerle a esta cosa que nos ha ocurrido a todos, porque nadie ha escapado de esta situación y de esa circunstancia tan complicada, tan difícil, tan desesperante en algún momento. Pues bueno, surgen ideas y surgen cosas buenas, y la idea es hablar un poco de eso, de MLB, para dos personas que están al día en lo que ocurre en las grandes ligas, y también conversar sobre Talk Baseball, el canal y podcast que realizan Efraín y Oscar Prieto Rojas.
Efraín, Top Baseball surge antes de la pandemia. Háblanos del nacimiento del proyecto y de cómo ha ido tomando cuerpo. Fue una idea de Oscar. Él, pues, quería en aquel momento hablar de béisbol, sentía la necesidad de hacerlo y me fue insistiendo en la posibilidad de realizar un podcast, algo de lo cual al principio yo no estaba muy convencido. Pero bueno, quienes conocemos a Oscar sabemos que una de sus características es la insistencia y pues bueno, fue tanto que me terminó convenciendo y es algo que hoy le agradezco porque sobre todo en un momento como este, a mí particularmente me ha permitido realizar un trabajo junto a él, del cual, pues, modestia aparte, me siento satisfecho. Al menos es algo, Fernando, que en lo particular a mí, y estoy seguro a todos nosotros, pero particularmente a mí me ha servido para bueno, darle rienda suelta a la necesidad de trabajar, de estar en contacto con la gente, de producir contenido por la gente en una época en la cual, pues, resulta muy complejo. Oscar realmente ha sido el motor de todo esto y yo la verdad es que sobre todo hoy me siento muy agradecido por su insistencia, ¿no? Y por esta idea que hoy nos permite a través de un medio como este compartir, por ejemplo, con ustedes. Claro, y en estos tiempos, como tú decías, Efraín y Oscar, definitivamente cada quien tiene una cámara frente y puede llevar a cabo un contenido, pero hacerlo de calidad y hacerlo en verdad con una pasión es lo que en verdad distingue de los tantos que pueden llevar a cabo con su propio teléfono un video o cualquier contenido en sí en las redes sociales. ¿Cómo tú crees que pueda cambiar todo esto? Porque evidentemente creo que muchas de las personas están consumiendo este contenido más allá de lo tradicional, Oscar. No, mira, o sea, yo creo que hace ya algunos años todo cambió. Y uno lo veía con las credenciales de Major League Baseball incluso. Por eso fue que a mí me llamó tanto la atención. Antes, si tú llevabas un teléfono al estadio y grababas con el teléfono, probablemente te lo mandaban a pagar. Y te decían, mira, no puedes grabar con el teléfono, tienes que traer una cámara profesional. Y eso cambió totalmente. Major League Baseball se dio cuenta que en ese aspecto no puede, la mejor manera es seguir dándole espacio para que la gente siga consumiendo su producto. No ha cambiado tanto porque los derechos para Internet siguen siendo realmente costosos y poco accesibles. E incluso eso era una de las cosas que llamaba la atención Trevor Bauer, quien ha sido uno de los más vocales en este aspecto. Habla mucho Bauer, hay cosas que se pueden tomar y otras cosas que no, pero en ese aspecto tenía razón. Cuando Bauer dice que uno veía una clavada de LeBron una noche y a los 5 minutos ya estaba en todo Twitter, a diferencia que una buena atrapada de Mike Trout te costaba conseguirla, y esa es toda la razón. Los nuevos medios es un escape para nosotros, bueno, por lo menos para mí, como lo dice Efraín, fue un escape. En un momento, una de las cosas que a mí más me hace falta día a día es la radio y poder hablar del béisbol. Y ese escape lo tenía en su momento en IBC, primero en DirecTV, después en IBC en las transmisiones, pero al salir de IBC yo seguía con la necesidad de hablar de béisbol, porque es lo que me gusta, es lo que sé hacer, es lo que tengo desde que tengo uso de razón, tengo hablando de béisbol, y empecé a decirle a Efraín, mira, no debemos ser presos de los medios en los que trabajamos, sino tratar de crear nuestro propio producto, nuestro propio contenido. La propia producción está cambiando. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos Béisbol al Día en DirecTV, la persona estaba en cámara 5 segundos. Lo demás eran puras B-rolls, o sea, tratar de poner highlights, pero que la persona estuviese en cámara lo menos posible. Eso cambió totalmente. Ahora, la mayoría de los programas es solamente la cámara con los cuatro personas, 2 personas, 1 persona hablándole a la cámara y ya. Y eso le ha dado la oportunidad a mucha gente de poder conversar y poder dar su punto de vista. Como siempre decimos,
Hay cosas que a la gente le gusta, hay cosas que no. Lo que hay que tratar de hacerlo con el mayor amor y posible para que eso desenvuelva en un buen profesionalismo, tratar de hacerlo con responsabilidad porque estás frente a una cámara y lo que digas va a tener algún tipo de llegada a la gente, y por eso hay que ser muy responsable, y por lo menos ese es mi caso, y por eso por eso una de las cosas que me une, Efraín, es que tratamos de ser lo más responsables posible frente a la cámara. Claro, claro. Por ser un medio alternativo no implica esto decir cualquier cosa o salir allí a decir grosería. No, hay que ser serio, hay que ser responsable, hay que ser consecuente con una imagen que uno haya construido y con la responsabilidad que uno tenga con esa audiencia que lo sigue a uno probablemente a donde uno vaya. Entonces, ustedes han construido eso y por eso es valorado. Yo siento que a Talk Baseball lo pone en el mapa la entrevista con Óscar Prieto Párraga y probablemente la de Víctor Davalillo. Esas dos entrevistas fueron de mucha pegada, de muchísima calidad, las disfruté muchísimo. Y en esta nueva fase de pandemia, cuando dice Óscar que se reinventan para también colocar imagen, pues bueno, la de Marco Escútaro fue sensacional, y creo que ese término no es exagerado, así como la de Osvaldo Guillén fue muy, muy informativa porque dijo cosas que no había dicho Osi Guillén, y de eso se trata. Y la última que tienen puesta de José Gómez tal vez no genere tanto impacto porque no es un personaje tan conocido, pero al que sea curioso y quiera indagar en el mundo de la pelota, José Gómez dice cosas realmente interesantes. De todo ese compendio y ese pequeño repaso que he hecho del trabajo de ustedes en Talk Baseball, ¿cuál sienten que ha sido el de más pegada, el que les ha dado mayores satisfacciones y que les marcó una ruta de trabajo? Efraín, Óscar, ambos hablando más o menos del mismo planteamiento que estoy haciendo ahora. Sí, creo, Fernando, bueno, primero en aquella época en la que no utilizábamos el video de manera frecuente como ahora, fue muy importante la entrevista que le hicimos a Óscar Prieto Párraga, que al igual, por ejemplo, que sucede con personajes como Osvaldo Guillén, resulta un reto importante, es un desafío periodístico para el entrevistador, pues enfrentarse a personajes como ese. No lo digo pensando en su carácter, en su manera de ser, sino en el hecho de que han sido personas que a lo largo de los años, durante más de 30 años, y sobre todo en el caso de Óscar Prieto Párraga, han tenido mucha exposición mediática. Entonces, presentarle a la gente algo de interés con respecto a estos personajes, para mí siempre va a ser complejo, pero ese es el tipo de reto que creo uno debe afrontar como entrevistador. Entonces, aquella entrevista con Óscar Prieto Párraga creo fue muy interesante. Y luego con Marco Escútaro, ya en otra dimensión, ya entrando con frecuencia en YouTube, pues fue muy importante porque Marco es un pelotero muy popular en Venezuela y es alguien a su vez que habla muy poco. Tú sabes, Fernando, lo difícil que ha sido hablar con Marco después de su retiro. Lo hemos buscado y no ha sido sencillo. Afortunadamente se consiguió y nos dio una entrevista que consideramos fue muy buena por la manera abierta, franca, como habló. Entonces, esas tres circunstancias, en el caso de Escútaro, ser una persona popular, un pelotero importante en su país, el haber tenido mucho tiempo sin hablar de la manera en que lo hizo, porque sé que el año pasado, Fernando, tú lo pudiste entrevistar en el Marlins Park, no fue probablemente una entrevista extensa como hubiese... No salió bien técnicamente, lamentablemente. Sí, y el hecho de hablar de la manera en que lo hizo, creo que fue muy importante para Talk Baseball. Oye, Efraín, tocas un punto muy interesante, y es que y en el caso de Marco Escútaro quizás habló de una manera más franca, mucho más abierta, y claro, ya un pelotero que pasó por su estadía en las grandes ligas, se retiró, ya quizás no tiene esas cercas alrededor que lo impiden hablar de algunos temas, ¿no? Pero yo he notado con el tiempo que hemos tenido con el Camerino TV e incluso en el pasado, cuando logra sacar, y mantengámonos en el béisbol, al pelotero de su zona de confort,
se siente un poco más entusiasmado con hablar de cierta manera, ir un poco más allá en ciertos temas, y quería saber si ustedes han notado lo mismo, ¿no? Y quizás a qué se debe, ¿no? Mira, yo por lo menos lo veo de la siguiente manera. Yo siempre lo he dicho y lo repito, para mí Efraín es uno de los mejores entrevistadores que conozco en la actualidad. La manera como formula sus preguntas, cómo deja hablar el entrevistado, eso es una de las cosas que llama la atención. Con Marco nos sucedió algo que no esperábamos y me llama mucho la atención que cuando empezamos a armar la entrevista, yo le digo, mira, Efraín, vamos a armar la entrevista y vamos a buscar la manera de cómo lo llevamos. Él había, en su primer rundown, había puesto, vamos a hablar de los inicios de su carrera como a la mitad de la entrevista. Yo le dije, pero ¿por qué no lo llevamos de manera cronológica? Para que la entrevista vaya tomando algún tipo de forma y de estructura. De historia. Y bueno, él me dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Hubiese sido mejor hacerle caso a Efraín en ese momento, porque el clímax de la entrevista se da en los primeros 5 minutos de la entrevista, cuando Marco se quiebra y empieza a hablar de su madre. Eso hubiese sido extraordinario si hubiésemos seguido el olfato periodístico de Efraín, que hubiésemos empezado a hablar y en ese momento de la mitad de la entrevista él hubiese hablado de su madre. Claro, uno no sabe si en ese momento cómo hubiese reaccionado él, pero definitivamente yo creo que el no estar en el terreno de juego, el no tener el micrófono encima, le da a los propios deportistas un sentido de libertad, de que ellos son los que manejan la entrevista en ese momento y no el entrevistador. Uh-huh. Y eso es lo que hemos notado. Creo que una de las cosas es en las dos entrevistas, las que menciona Fernando, la de Marco y la de Osvaldo, y es lo que hemos hablado Efraín y yo, es dejar hablar al entrevistado, dejar que él se explaye y no uno el que tenga que decir tantas cosas. Hay cosas que nos han llamado mucho la atención. Esa entrevista con mi papá al principio de Talk Baseball que hicimos gracias a dos amigos que han estado muy pendientes del proyecto, que son José Ramón Corredor y Daniel Hernández, que son dos periodistas audiovisuales extraordinarios que tienen Point Media Level. En ese momento Oscar Prieto Párraga dijo cosas que no se habían dicho, y como dice Efraín, tenía un micrófono enfrente, pero también se sentía en la comodidad de que estaba en su casa, de que lo estaba entrevistando Efraín, a quien conoce muy bien, y a mí que me conoce mucho más, pero Efraín, me imagino, ¿no? Me imagino. Efraín, pero la relación que tiene Efraín con mi papá es una relación bien extraña, porque Efraín le hace preguntas muy duras y a lo largo de usted. Exacto, y a lo largo de su carrera, a lo largo de la carrera de Efraín, las veces que lo ha entrevistado son preguntas difíciles, pero él lo ha asimilado de esa manera y le responde cuando él quiere responderle y lo hace de buena manera. Y eso creo que en ese momento lo hicimos así. Y bueno, la entrevista con Vitico es una entrevista fenomenal en casa de Vitico también, donde también se siente obviamente mucho más a gusto. Yo creo que la casa de la persona es lo que le da a la persona la libertad de poder hablar y poder sentirse seguro en la entrevista. Y hacerlo con estos mecanismos también a los que obliga hoy día la pandemia del Zoom o del StreamYard o de cualquier mecanismo tecnológico. El atleta, el jugador, el personaje está en su casa. Es un poco ir a su casa, y nosotros hemos logrado en el Camerino TV que nos muestren su galería de objetos de colección, Johan Santana y Miguel Rojas y varios de ellos que se han puesto en un lugar que es muy acogedor para ellos de su casa, y entonces se están un tanto desinhibidos y de alguna manera dicen cosas que probablemente en una entrevista formal, rígida, con el micrófono, la barquilla y el logo de un canal de televisión, probablemente no las van a decir.
aparte, para también poner un punto ahí, creo que también desde nuestro punto de vista cambia la manera en que hacemos la entrevista, ¿no? Porque en el día a día, cuando estamos en el estadio, evidentemente nos interesa saber cómo se sintió ayer, cómo le fue ayer y cómo piensa que lo que pasó ayer le puede funcionar para el futuro de una campaña, manteniéndonos en el béisbol. Sí. Pero, en el mundo del podcast hay que hacer entrevistas que se mantengan a lo largo del tiempo y que no simplemente se queden 1 o 2 semanas. Y creo que también eso, desde el punto de vista de quienes estamos frente al micrófono, también hay que buscar la manera de hacerla everlasting. Claro, que no pierda vigencia, sí, y que se mantenga en el tiempo. Se puede escuchar en 1 o 2 años inclusive, correcto, tiempo después. Ahora, se puede, y me imagino que ustedes lo hacen así, la diseñan de esa manera, Efraín, Oscar, pero también puede surgir una noticia como la de Oxy Guillén, ¿no? Que de alguna manera resulte noticiosa sin que ese sea el objetivo. Uh-huh. Sí, con Osvaldo pasó eso, y eso puede pasar en cualquier entrevista, o sea, eso pasa en cualquier momento. Por eso yo creo que hay preguntas que en el momento pueden parecer obvias, pero creo que hay que hacerlas, sobre todo con personajes como este, particularmente, como Osvaldo Guillén, que de pronto puede cambiar de opinión, y si cambió de opinión lo va a decir, lo va a soltar. Una de las cosas que Osvaldo dijo, varias cosas allí que no sabíamos. Por ejemplo, que había cambiado de opinión con respecto al Clásico Mundial, que recuerden, el primero escribió por Twitter que no estaba dispuesto, que él sentía ese tiempo para él ya había pasado. Lo dijo muy vehemente, como suele ocurrir en su caso. Y luego, pues, reflexionó a partir de aparentemente algunas llamadas de peloteros que le dijeron que para ellos él seguía siendo candidato, en fin, y él dijo, bueno, si los peloteros quieren, pues yo estaré de nuevo entre los candidatos. Lo otro es, yo particularmente no sabía que él había sido llamado por los Leones del Escogido para dirigir durante esta temporada pasada en República Dominicana, en un momento muy crítico, en enero. Entonces, bueno, esas son cosas que surgen a raíz de una pregunta cuya respuesta al momento puede parecer obvia. Por eso yo creo que hay ciertas preguntas de este tipo que uno nunca debe dejar de hacer. Y manejar las redes sociales, porque lo que también hacemos aquí puede quedar en YouTube, puede quedar en todas las plataformas que manejan los podcasts, pero una noticia como esa de Osvaldo Guillén, o quizás alguna frase interesante de Oscar Prieto Parga, si no la extraes en una imagen, si no la extraes en un video de lo que hiciste, pues se queda simplemente en el formato video o audio y no tiene quizá más alcance, ¿no? Sí, bueno, las redes sociales hoy son vitales para todo el mundo, creo, ¿no? Sobre todo para poder dar a conocer este contenido. Tanto Efraín como Fernando y yo, gracias al trabajo que veníamos haciendo en Venezuela, o el que sigue haciendo Efraín en Venezuela, construimos una yo diría una base de datos, no, una base de seguidores en Twitter, claro, que no es despreciable, o sea, y esa es la gente a la que tú quieres llegarle, sean 100, sean 200, sean 2000, sean 30,000, sean 100,000. Esa es la base de seguidores que va a estar pendiente de tu contenido. Es la gente que le gusta el béisbol. O sea, al final de cuentas, yo consumo muchos podcasts de comedia y yo digo, bueno, los números no pueden ser iguales porque los podcasts de comedia van a un universo totalmente muy amplio. Nosotros vamos a un universo pequeño donde al que le interesa tiene que, 1, gustarle al béisbol, 1, saber español, 2, gustarle al béisbol, y 3, a veces gustarle la liga en la que está. Entonces, o sea, es un nicho que se va reduciendo y probablemente los números no sean tan altos, pero hacerlo tan segmentado significa que ya tú sabes al público que te estás dirigiendo, y obviamente es el tipo de contenido que estás sacando en redes. Yo siempre, Efraín lo tiene muy claro,
Lo que pasa es que, ojo, al igual que ustedes, esto lo hacemos nosotros. Aquí Efraín escribe el brief, como le decimos nosotros, lo que va a la descripción, y yo edito, o sea, yo grabo y yo edito y bueno, lo que salga. Porque bueno, gracias a que desde muy temprana edad siempre me han gustado las computadoras, tuve esa facilidad en el momento de aprender a editar y buscar la manera de hacerlo fácil. Y nosotros no tenemos que pagarle a un editor y que hay una tercera mano que le ponga al contenido, ¿no? Y eso es una de las cosas que por lo menos a mí me llama, es lo que más me gusta. O sea, chévere, yo edito y busco, me gustaría ponerle más imágenes, pero no es tan fácil. A veces incluso ponerle imágenes significa que te bajen el video de YouTube porque no tienes los derechos, etcétera, claro. etcétera. Sí, uno tiene que complementar con recursos y con creatividad y con imaginación. Y es muy importante ese refuerzo de las redes, porque lo que decía un poco Leandro, una frase que se extraiga de impactante que dijo determinado pelotero, te invita a ir a ver qué lo dijo, a escucharlo, a ver cómo lo dijo y qué amplió respecto a eso que dijo. Claro. Así que ese criterio de plasmar esa frase en el Instagram o en el Twitter definitivamente es un gancho muy importante para reforzar que la gente vaya a ver el contenido que uno genera. ¿Alguna situación anecdótica ha ocurrido? ¿Alguien les ha dicho que no? ¿Han tenido algún momento desagradable? Que hayan perseguido a alguien y lo hizo pasar un mal rato. Desagradable no, pero sí nos han dicho, o sea, ni siquiera nos han dicho que no. Bueno, tenemos dos casos. Bueno, Miguel Cairo, obviamente nadie lo ha podido hacer y por eso es una de las cosas que estamos buscando. Hemos buscado, conseguimos, ya yo tenía el número de Miguel, pero conseguimos incluso que nos los diera a través de una tercera persona y esa tercera persona le explicó de qué iba, pero nunca nos contestó. No contestó, o sea, no, ya le escribimos por mensaje quiénes éramos. Obviamente él sabía, y la persona que con lo contactó le dije, mira, te va a contactar tal persona para esto, y nunca nos contestó. Y ojalá quisiéramos hacer a Cairo, porque bueno, creo que es una entrevista que por lo menos a nosotros nos llama mucho la atención. Es un pelotero que tiene mucho nombre en Venezuela y las cosas que pasaron con él son interesantes. Incluso una de las cosas que se extrae de la entrevista con Oscar Prieto Párraga es un cuento con Cairo donde él llora cuando mi papá le dice que lo cambiaron de Leones, ¿no? Yo estaba por ahí cerca, en el lobby del Hotel del Lago en Maracaibo. Sí mismo. Y Efraín, ¿alguna anécdota? Así como mismo preguntó. Te reíste mucho ahí, Efraín. Exacto, por eso mismo te pregunto. ¿Te reíste? Algo más debe tener. Hay una anécdota de Vitico buena. No, hasta ahora no ha habido nada, nada desagradable. Lo otro que estamos, que bueno, no nos ha respondido, no nos ha vuelto a responder es Marco Escútaro. Sí. No sabemos, quedó pendiente una segunda parte con Escútaro, pero no volvimos a saber más de él. Pero no, hasta ahora no ha habido algún momento desagradable con respecto a esto. Más bien ha habido momentos muy, muy gratos. La entrevista con Fernando, la entrevista con Carlos Balmore, realmente las disfrutamos mucho. Yo, por cierto, tenemos que traer a Carlos Balmore para el Camerino TV. Lo dejo plasmado por aquí. De alguna manera u otra, le he mencionado a Riaza y a todo el grupo también. Salud. No, Leandro se ha convertido en un fan de Carlos Balmore Rodríguez. Un personaje admirado y apreciado por todos. Realmente un personaje muy, muy, muy... Vaya, el término especial es como un lugar común, pero en Carlos Balmore cobra vigencia por lo singular del personaje. Me encantan los videos de él cuando los jugadores le echan el balde de agua encima por las redes sociales. Es increíble. Es que hay dos cosas que en las dos personas que hemos decidido hacer este tipo de anécdotas, en Carlos Balmore y Fernando, que los unen, y es que es la manera de contar la historia. Los dos
son extraordinarios contadores de cuentos. Sean inverosímiles como algunos de Balmore o ¿verdad? Como unos de los que contaba Fernando. O sea, y eso ya Efraín lo sabía por la parte de Balmore y ya nosotros lo sabíamos por todo lo que hemos conversado con Fernando, que son unos contadores de cuentos realmente extraordinarios, y eso es lo que hace que la entrevista o el rato se pase de manera muy, muy rápida y muy amena. Claro. Así es, de eso se trata. De eso se trata y la pasamos realmente bien. Y mira que faltaron anécdotas. Podemos hacer una segunda parte en Talk Baseball de anécdotas. No, la gente la pide. Hubo una que surgió espontáneamente, que fue la final, que creo que causó mucho impacto y que sorprendió a Efraín Sabarce. Pero bueno, vayan a Talk Baseball y la pueden ver allá. Todavía eso no pierde vigencia. Es una anécdota histórica. Bueno, yo quería hablar también de la actualidad, ¿no? De lo que perciben ustedes del béisbol de las Grandes Ligas, de esta temporada de 60 juegos, de lo que ha venido pasando, de la certeza que existen ustedes de que en efecto el 23 de este mes vamos a tener voz de play ball y van a estar jugando los Nacionales de Washington recibiendo a los Yankees de Nueva York, y ese probable duelazo entre Max Scherzer y Garrett Cole. ¿Lo sienten cerca o todavía lo ven un poquito lejos, Efraín, Oscar? Yo lo siento lejos, Fernando, porque aun cuando faltan menos de 3 semanas para el comienzo de la temporada, yo la verdad es que creo que hay que dejar un margen, o hay un margen de duda razonable en cuanto a si realmente va a haber temporada y luego qué tipo de temporada vamos a ver, ¿no? Si comienza, de qué manera va a terminar. Ayer, por ejemplo, lo que sucedió ayer me parece que es muy ilustrativo con respecto al momento en el que estamos, ¿no? A la incertidumbre que hay sobre la temporada de Grandes Ligas. El mismo día en el cual se devela el calendario, pues vemos cómo al menos 3 equipos tienen que dejar de practicar porque todavía no habían recibido los resultados de las pruebas realizadas 3 días antes. Hoy sabemos que se presenta una situación similar con otros conjuntos, aun cuando ayer MLB, como uno podía suponer, emitió un comunicado diciendo que bueno, que esto era algo que se iba a resolver, que la mayoría de las pruebas habían llegado a tiempo, en fin. Entonces, MLB se está enfrentando a una circunstancia realmente compleja. Es cierto, hay béisbol desde hace ya más de un mes en Corea del Sur, hay béisbol también en Japón, incluso Japón ayer anunció, la liga japonesa, que a partir de este fin de semana iba a comenzar a recibir público, pero las realidades de esos países con respecto al manejo de la pandemia ha sido muy distinto al que vemos en Estados Unidos. Entonces, me parece que yo por eso siento que la temporada todavía está lejos. Oye, Oscar, y cuando hablamos de lo que tuvo que ocurrir para llegar a este punto, las negociaciones, yo colocaba en Twitter, estuvieron 3, casi 4 meses negociando, y como mencionaba Efraín, al menos 3 equipos tuvieron que cerrar sus prácticas porque no habían obtenido los resultados de estas mismas pruebas todavía. Me parece que hubo un fallo ahí en quizás planear el tema logístico de la salud, que a mi pensar es mucho más importante que lo también importante el tema económico, ¿no? Es que, Leandro, Fernando y Efraín, todos nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos, algo que hoy todavía, cuando ya tenemos más de 90, 100 días en las casas, porque muchos todavía incluso no han decidido no salir, todavía nos sorprende, todavía hay una cantidad de contagiados muy alta, sobre todo en donde residimos nosotros 3, en el estado de la Florida. Y obviamente eso creo que no era predecible. Lo que tú podías predecir era que podía haber un retraso en las pruebas, porque no hay suficientes pruebas para todo el país. Imagínense entonces
si iba a haber suficientes pruebas para los 30 equipos, 60 peloteros por equipo, más el staff. Eso era más controlable en la burbuja de MLS y en la burbuja de la NBA. Por eso lo deciden hacerlo así. Pero él no lo podía hacer de esa manera. Y en eso entiendo el tema. Iban a existir retrasos. Yo soy de los que piensa que sí va a haber béisbol porque ya tanto la oficina del comisionado como la asociación de peloteros se fijaron esa meta y van a hacer todo para llegar al 23 de julio, 24 de julio de una manera que pueda haber béisbol. Me preocupa la situación de Florida, por lo tanto me preocupa los Marlins y los Rays, porque Florida hoy es el epicentro de la pandemia. Eso no es a pesar de que Ron DeSantis diga cualquier otra cosa, eso no es un secreto para nadie. Hoy somos el epicentro, como así lo fue Nueva York en su momento, como así lo fue Madrid en su momento. Pero el problema que tenemos es bien grave y yo creo que pueden llegar a tomar decisiones de agarrar a los jugadores y ponerlos a todos en un mismo sitio, evitar que los jugadores salgan de su zona de confort, porque el jugador en casa, una vez que sale del estadio, es libre. En cambio, el jugador visitante no, el jugador visitante va del estadio al hotel y del hotel al estadio. No puede ir a comer afuera, es una de las cosas que dice el protocolo. No se puede bañar en el hotel. Entonces, hay más, cuando estás de visitante hay más regulaciones. Cuando estás en casa puede pasar lo que sea. Y hoy pensar en tratar de apoyarse en el sentido común de la gente es muy, pero muy riesgoso. Sí. Sin embargo, desde Miami, desde los Marlins, hay mucha confianza en cuanto a cómo se ha tratado el régimen protocolar sanitario, quiero decir, los protocolos sanitarios de Miami, de los Marlins, han estado muy fluidos, han estado muy confortables con todo y esa situación real en el estado como tal que bien precisa Óscar Prieto Rojas. Hoy tenemos a Óscar Prieto Rojas y a Efraín Sabarce en el Camerino TV junto a Leandro Soto. En un mundo perfecto, empezó el béisbol, 23 de julio, ese duelazo y luego los Gigantes ante los Dodgers y comienza a correr la temporada. ¿La sienten atractiva? ¿Sienten que vamos a tener béisbol de verdad, que el que alce el trofeo, Dios mediante, en octubre o en noviembre como campeón de la Serie Mundial va a ser un legítimo campeón, el campeón en medio de una circunstancia de la pandemia? ¿Cómo visualizan en perspectiva, en un mundo perfecto, que se juega pelota normal, los 60 juegos de la temporada regular y la postemporada? Efraín y Óscar. Bueno, para mí va a ser igualmente interesante. Ayer Nick Markakis decía algo, uno de los peloteros que ha decidido no jugar en 2020, que para él esto no iba a ser béisbol. Claro, lo ve desde la perspectiva del pelotero por el hecho de no poder jugar con público. Para el pelotero, para el espectador, probablemente para quienes vayamos a transmitir, eso lo vamos a extrañar, ¿no? El ver al público en el estadio, pero sobre todo los peloteros. Sin embargo, para mí la campaña va a tener interés y va a tener un interés, Fernando, Leandro y Óscar, adicional en el hecho de que al ser una temporada de 60 juegos, lo impredecible, pues creo el factor o la posibilidad de ver algo, sí, impredecible, va a aumentar, porque en el periodo de 60 juegos, pues un equipo se puede enrachar de manera negativa o positiva y esto puede alterar cualquier pronóstico, cualquier perspectiva que teníamos antes de mediados de marzo, antes de que se cancelara el Spring Training. Para mí va a tener igualmente validez. Por supuesto, uno tiene la idea de que sí, es más legítimo cuando se juegan 162 encuentros. Es la mejor manera para saber cuál equipo realmente es mejor, pero para mí no va a dejar de tener interés
el aspecto personal, el hecho de que esta sea una temporada de 60 juegos. Yo creo que igualmente vamos a poder ver un espectáculo que al menos va a ser capaz de entretenernos y de calmar las ansias que tenemos por ver. Yo lo veo de manera, o sea, global en cuanto a equipo. Sí creo que tiene toda la validez. O sea, al final se van a jugar 60 partidos. Es el que salga mejor parado de esos 60 partidos y un playoff. Pero en el aspecto individual, creo que ahí es donde para mí no va a tener una validez casi nula. No es lo mismo un campeón bate de 162 juegos a un campeón bate de 60. Lo mismo, los números van a ser totalmente distintos. Y eso me llama la atención, cómo va a pasar, qué va a pasar eso en el tiempo, dentro de 20 años, 30 años. Hay carreras que este año de la pandemia les pudo haber afectado su pase al Salón de la Fama. Eso creo que está más que claro, porque es una temporada de más de 100 juegos menos, donde no pudiste sumar, y las personas que queden con con estadísticas muy cercanas, puede ser que se queden por fuera y los deje por fuera los medios, ¿no? Los periodistas que terminen votando. O sea, van a tener que tomar en cuenta dentro de 10, 15 años, que en el 2020 se terminó jugando una temporada de 60 juegos y eso afectó los números individuales de peloteros que hubiesen podido, que no son unos seguros salones de la fama, pero que esa temporada de 160, que se convirtió en una de 60, no les permitieron llegar a números que debieron haber llegado si hubiese sido de temporada completa. Y en lo que respecta a la manera del juego, en una temporada de 60 partidos, muchos equipos, franquicias y jugadores han mencionado que evidentemente esto no es un maratón, ya es una carrera a corto alcance, ¿no? Una carrera muy rápida, de velocidad, mejor dicho, ¿no? ¿Crees que quizás podamos ver, y voy a dirigir esta pregunta para ya empezar a abrir una puerta, porque cuando a mí me invitaron para este podcast, a mí me dijeron, ven para que discutas sobre el Chief con Oscar Prieto Rojas. Y yo dije, no, ¿cómo que discutir contra el Chief? Vamos a hablar sobre el Chief y sobre todo acerca del béisbol, pero por eso me invitaron. Entonces te pregunto, Oscar, ¿piensas que vamos a ver una temporada de un béisbol más caribeño, un béisbol más pequeño? Ya me respondiste. No, mira, no. Creo que hoy por hoy lo que se está viviendo en el mundo de las grandes ligas es bastante claro de que, por lo menos, los toques de sacrificio, olvídate, posiblemente desaparecieron. Ni siquiera en el 10º inning con el corredor en segunda. Aunque en el 10º inning con corredor en segunda depende de quién esté al bate. Fíjate, déjame atajarte ahí porque tuvimos una excelente entrevista que la pueden disfrutar también aquí en el Camerino TV con Oscar López. Omar López, disculpen. Parecido a ti, por cierto, Omar López. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, no me había fijado. No, caramba. Si le preguntan a Reza, yo me parezco a todo el mundo. Ahí hay un golfista que también se parece a yo, ¿verdad, Reza? ¿Cómo es que se llama? Luke Evans. Luke Evans. Pero fíjate, te atajo ahí, Oscar, porque le preguntamos a Omar López, coach de Grandes Ligas con los Astros de Houston, precisamente eso. Si con un corredor en segunda, en una 10ª entrada, ve que se puede usar la estrategia que me parece la más lógica, avanzar el corredor de segunda a tercera para así tener una oportunidad de que ese corredor entre mucho más fácil y ganar el partido. Y él no se vio muy, positivo acerca de la idea. Dijo, no, yo creo que seguiremos igual porque, y puso el ejemplo, en la alineación de los Astros de Houston, ¿quién va a tocar la pelota? Y así mismo nos respondió, ¿no? Es que ese es el tema. O sea, un pelotero que no pueda dar un rolling a segunda o a primera base para avanzar al corredor hacia la tercera, no debe entonces estar ni siquiera en el line-up. Porque ese es el trabajo. O sea, y simplemente tratar de hacer cualquier otra cosa que sea regalar el out. Porque tocar la bola, dicen
que la mayoría de las veces vas a hacer out. En cambio, tratando de hacer contacto, hay una probabilidad más alta de que puedas no solamente avanzar al corredor, sino que puedas dar el hit y terminar el partido en ese momento. Sí, claro. Pero también depende mucho de quién sea el bateador, de quién sea el manager. Hoy por hoy, y lo hablábamos con José Gómez, hay esa idea de que el manager no toma decisiones, que todas las decisiones las toma la oficina. Eso en la mayoría de los casos no es cierto, porque la oficina lo que hace es adelantarse a algunos escenarios, pero no todos los escenarios están en el papel. Claro. Y lo que te dan son opciones dependiendo de cuáles son los escenarios. Mira, si viene un bateador derecho con hombre en segunda, debes traer a tal o cual. Y ahí es donde tú decides en qué momento traerlos o no. Y creo que el manager sigue siendo un manager que pueda tomar decisiones y que sus decisiones además tiene que tomarlas muy rápido. Lo decía Eduardo Pérez en una entrevista que hicimos. Decía, las decisiones tienes que tomarlas y adelantarte muchísimo en el cuarto inning, tomar decisiones que puedes verse reflejadas en el séptimo, en el octavo, en el noveno. Y eso es lo que hoy el manager que es exitoso hace, adelantarse a lo que puede pasar. Claro. No traer un lanzador en el cuarto porque probablemente en el séptimo lo vayas a utilizar, o traerlo en el cuarto porque tú no sabes si en el séptimo inning ya te hicieron 4 carreras y ese lanzador no lo vas a necesitar. Sí, el caso es que, digamos, nada es absoluto, no Totalmente. Hay absolutismo y en esta circunstancia, en este desafío nuevo que presenta el 10º inning, esta cosa absurda, aunque es solo implementada por la pandemia, que esperemos sea solo algo coyuntural, producto de la pandemia, al menos esa es mi percepción, una estrategia que surge de la nada, Ojalá. Que no tiene ningún sentido de mérito, pues no tiene razón de ser. Pero bueno, para no tratar de evitar extraer demasiados largos producto de la pandemia, implementan esto del corredor en segunda. Pero decía también Omar López, y quería escuchar tu opinión, Efraín, que también en ese entendido de que nada es absoluto y que todo obedece a las circunstancias, al desafío que te presenta cada circunstancia, al protagonista. Se fue Efraín en el momento en que le iba a hacer se asustó completamente con la pregunta. El desafío que te ofrece la circunstancia en particular, tú procedes de una o de otra manera. Y decía Omar que si el visitante no hizo la carrera para irse arriba, si tú tienes el corredor en segunda siendo home club y sabiendo que si no haces la carrera vas a tener otra oportunidad después, probablemente ahí sí toques la bola. Claro. No la vas a tocar con Alex Bregman, ni la vas a tocar con sí. A lo mejor Altuve lo hace por su cuenta, pero si es Alex Díaz que está ese día en la alineación, a lo mejor sí tocas la bola porque poner en tercera significa ponerla de ganar, Efraín. Sí. Sí, yo creo que va a ser difícil que veamos en esa circunstancia muchos toques de bola, además, porque recuerden, ni siquiera en la Liga Nacional va a estar el lanzador bateando. Va a haber también allí el bateador designado. Sin embargo, uno puede pensar que de pronto un bateador no está viviendo un buen momento. De pronto un bateador en particular no se siente muy cómodo ante determinado lanzador. De pronto siente que no está en su día, que no está en su momento y no es reemplazado porque se trata de un pelotero de mucha jerarquía. Entonces, bueno, no nos extrañe que en esa circunstancia, pues el bateador toque la pelota. Son muchos realmente los elementos que pueden presentarse en un turno determinado. Pero yo creo que no serán muchos los toques que veamos. Tengo esa impresión. De todas maneras, pues bueno, va a ser algo novedoso en las grandes ligas y por supuesto todo lo que hablemos acá, lo que creamos vaya a ocurrir está por verse. Pero claro, yo en principio creo que no serán muchos los toques de sacrificio que veamos en esa circunstancia. Y es que parece lo lógico, ¿no? Como bien establecía ahí Fernando, si todavía vas a tener otra oportunidad, ¿por qué no intentarlo? Avanzar ese corredor a segunda con un fly si tienes menos de 2 outs,
puedes ganar el partido. Por ejemplo, ¿no? En mi mentalidad de pelotero, para mí parece lo más lógico, pero evidentemente hay otros factores hoy por hoy, y más que todo cómo se estructuran las alineaciones hoy por hoy en las grandes ligas, donde no tienes ese primer bate que pueda robar una base o que pueda sorprender con un toque para así envasarse, y ese segundo bate que va a avanzar el corredor, como si se veía antes. Yo siempre pongo el ejemplo de un Juan Pierre Luis Castillo con los Marlins en el 2003, ¿no? Ya ese tipo de alineaciones no se ve. Tienes un Aaron Judge de segundo bate o un bateador de esas características, un segundo bate. Normalmente hoy por hoy en la mayoría de las alineaciones, casi que el mejor bateador, el que es el segundo, exacto, ya no es el tercer bate como pensábamos hace 20 años. Sí. Antes el tercer bate era el mejor bateador del equipo, ya no es así. Y eso tiene una razón de ser, porque muchos dicen que la mayoría de los turnos del tercer bate pueden ser con 2 outs y sin hombres en base. Entonces es tratar de darle siempre oportunidades al bateador de traer carreras. Yo lo que pienso es que al final, en cuanto a lo que haga el pelotero personalmente, va a tener mucha incidencia el manager. El manager tiene que hablar con sus peloteros antes y plantearles la situación mucho antes del juego. Mira, si esto pasa, no vayas a tocar la bola, incluso poner el semáforo en rojo, no solamente para los rojos de base, sino también para los toques de bola. Evitar que quitarle la decisión al pelotero. Y si el pelotero quiere hacerlo, que también lo discuta con el manager. Por eso también es importante la incidencia y la jerarquía que tenga el manager sobre los peloteros. Y por eso a mí me llamaba mucho la atención el caso de A.J. Hinch en ese momento con los Astros de Houston, que dijo que no sabía y que los peloteros hicieron eso porque ellos querían. Eso es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, es que entonces, ¿cuál es la incidencia y la jerarquía y el liderazgo de A.J. Hinch en ese momento sobre los Astros? Cero. Y por eso para mí no va a dirigir más nunca, por esa declaración que dio. Sí, la declaración no hizo sino hundirlo un poco más. Tal vez era rescatable, pero la declaración le terminó de hacer mucho daño a sí mismo, porque él mismo emitió la declaración. Quería traer a la mesa, antes de cerrar, tenemos todavía varios minutos, y lo bueno de esto es que no hay límites, como un programa de televisión, que tienes que ajustarte a media hora, o a 45 minutos, o a una hora. O está el director diciéndote, mira, cierra. Sí. Aunque por aquí tenemos a Alejandro Villegas, que siempre se pone incómodo. ¿Qué incómodo? Bueno, a veces se pone incómodo, sí, porque tiene que hacer otra cosa. Quería traer a la mesa que en estos días leí un tuit de Bill James, el padre de la sabermetría, que me llamó poderosamente la atención. Bill James, para justificar la contratación que hizo Boston, equipo para el cual él trabaja, de David Price, utilizó única y exclusivamente el récord de ganados y perdidos, que en la sabermetría es 0 a la izquierda. Prácticamente dejó de existir. Y sin embargo, Bill James, una rabia, que no es más papista que el Papa, porque algunos sabermétricos obsesionados lamentablemente son más papistas que el Papa, son más que Bill James. Bill James más bien ha retrocedido en algunas de las posturas y planteamientos que él mismo creó y hacia los cuales se encaminó la sabermetría. Entonces, yo no sé qué reflexión hacen ustedes de eso, porque el tuit fue bastante elocuente y dijo que del total de aperturas de David Price, ganó las 3/3 partes de las aperturas para justificar todo el dinero que le dieron. Efraín. Bueno, Bill James trabajó con los Medias Rojas hasta hace muy poco, y él probablemente sienta que en la contratación de David Price o en la llegada de David Price a los Medias Rojas, él tenga algún tipo de responsabilidad, porque muy probablemente dio una opinión favorable. Tal vez el mejor argumento que encontró, el más ilustrativo con respecto al aporte que tuvo David Price en los Medias Rojas de Boston, haya sido ese, el número de victorias que obtuvo
David Price siendo lanzador de los Medias Rojas. Habría que ver si más adelante pues desarrolla algún tipo de concepto con respecto a esto, pero probablemente fue ese, ¿no? O sea, yo creo que el mejor argumento que él encontró fue ese, y sí, yo no sé si sin quererlo o no, pero termina dándole una valoración a las victorias que él muy probablemente anteriormente no haya tenido. Sí, llama la atención que haya sido él quien haya puesto esa referencia sobre la mesa para defender una decisión en la cual él muy probablemente tuvo mucho que ver. James, tal vez en los últimos tiempos ha sido un revisionista con respecto a algunos conceptos. Él ha hablado sobre el WAR últimamente, no ha estado... a ver, él entiende algo que con lo cual yo me identifico. Es una referencia, no es una verdad absoluta, es una referencia que puede ser manipulada según la valoración que tenga cada quien sobre algún aspecto específico del juego, ¿no? Entonces, bueno, lo importante en este caso es que él no tenga miedo de pronto, no sé, echar para atrás o revisar o ser crítico con respecto a algunas teorías de las cuales él ha sido afín desde el inicio de su trabajo, ¿no? Hace muchos años atrás. Eso deja saber cuán inteligente es Bill James. Voy a leer exactamente el tuit textualmente para que nos haga su reflexión, Oscar. El récord de victorias y derrotas de David Price con el uniforme de Boston fue 46-24. Si pagamos en exceso por él, eso depende de nosotros. Sabíamos que tenía más de 30 años cuando lo firmamos. Sabíamos que los lanzadores tienen riesgos y lesiones. Y nosotros tomamos los riesgos. No puedo culparlo a él por haber tomado el dinero y ganar 2/3 de sus decisiones. El cierre es absolutamente tajante. Sí, y hay cosas que es interesante decir, porque tú hablaste muy bien, es decir, justificar. Y creo que esa es una de las cosas que, como bien dice Efraín, quiso hacer, porque una de las cosas que te dan las estadísticas es que si tú las manipulas hacia tu lado, siempre vas a tener razón. Sí, porque ahí James deja fuera una de las respuestas a ese tweet, dice, sí, pero es que tuvo 7.0 en la mayoría de sus juegos de run support. Entonces, en verdad, su récord debió haber sido 37-29, que no es tan bueno. Entonces, que sigue siendo positivo, pero no es tan exageradamente bueno como tú lo pones. Entonces, ese es el tema. Las estadísticas depende de cómo tú las presentes, son manipulables. De hecho, lo voy a poner el caso de una comparación que veíamos entre Mike Trout y Bob Abreu, los primeros 8 años de Mike Trout contra 8 años de Abreu. Y ahí es donde tú ves la manipulación de las estadísticas, porque además dejaban por fuera una estadística que aplasta totalmente, donde Trout aplasta a Abreu, que es en el slugging y ver cómo y el OPS. Y ahí es donde tú dices, ya va. Sí, es cierto. Abreu fue un gran pelotero, pero estás hablando de los 8 primeros años de Trout y no estás poniendo los 8 primeros años de Abreu, que tiene los 2 primeros años, unos años que son de adaptación. Entonces, ahí es donde tú no le estás dando a la gente el panorama completo. Y eso es lo que a mí me parece que está equivocado. Y ahí es donde yo siempre dime, Fernando. Yo creo que esa comparación sirvió para afirmar que si Abreu hubiera tenido una segunda parte de carrera, sus siguientes 8 años, como los primeros 8, probablemente hoy día sería Salón de la Fama. Sí,
Es así. El tema ahí es que una de las cosas que yo siempre digo y una de las cosas que hablábamos que hablé con Dave Jaws, que hoy va a ser el manager de los Leones del Escogido, y que fue coach de control de calidad de los Piratas de Pittsburgh y hoy cumple funciones con los Yankees, pero no en el terreno, sino en la oficina. Y él decía, que es una persona además de mucha edad, decía que hay que tener lo mejor de los dos mundos, hay que ser equilibrado, hay que tener un 50% de esto y 50% de esto. Y ya. Esa es la clave. Y eso suena muy bien en la teoría, pero yo no creo que se está poniendo en la práctica. Cada vez, y ya creo que si quieres podemos entrar en el debate del famoso Chief para el cual me invitaron. Pero cada vez vemos que sí, estoy de acuerdo contigo, debe de existir un balance, debe de ser un 50% estadística porque estos son los números, esta es la evidencia que tenemos presente, pero creo que también debe ser un 50 o aún más instinto, dejar que el pelotero desarrolle el juego porque ahí es donde se dan las jugadas. Si no, tenemos un partido, tenemos un juego, un deporte completamente controlado y como estamos viendo, robótico. Te voy a explicar lo que le decía yo a Eduardo Pérez y lo que conversaba. Hoy, como todos los peloteros son diferentes y todos los peloteros no tienen el mismo instinto, tú lo que estás tratando es de regular el playing field. O sea, tratar de que todo el mundo esté en la misma cantidad de condiciones. Estás controlando el ambiente, estás controlando el experimento. Y entonces quitas... Hay mucho dinero en juego. Perfecto, pero quitas la capacidad de que el pelotero pueda desarrollar ese instinto. Tienen las ligas menores para desarrollarlo. Bueno, pero es que en las ligas menores también lo están controlando. Y desde tengo el honor de poder transmitir los partidos de los Huracanes de la Universidad de Miami y desde este nivel donde el desarrollo debe ser lo primordial, ya estamos con poca evidencia en números colocando al segunda base en el short right field y le quitas la capacidad de desarrollo de ese pelotero. Entonces, ¿qué tú piensas va a hacer cuando llegue a las ligas menores? ¿Qué va a hacer cuando llegue a las grandes ligas? No, esperar a que le den el reporte a ver dónde se va a colocar. Y se acabó el instinto. Estoy de acuerdo contigo. Y es un deporte robótico. El instinto no se puede acabar, no se puede neutralizar, no se puede liquidar. No debería. No debería. Ahí era bueno Vizquel. Vizquel no necesitaba un reporte para saber dónde colocarse. Pero no todos son Vizquel. Y lo que están tratando de hacer las grandes ligas es llevar a todo el mundo al mismo terreno y que los superdotados como Vizquel, como Lindor, como Trout tengan obviamente, además de sus herramientas normales, tengan esta cantidad de información que los van a hacer unos superestrellas. Ahí es donde creo que va el béisbol. Hoy yo estoy de acuerdo, estás tratando de eliminar el instinto del pelotero, porque no todo el mundo tiene el mismo instinto. Sí, pero el instinto es inherente al ser humano, el instinto es inherente a la persona. Entonces, lo que tú tienes es que probar cuán bien se desenvuelve con su instinto, reforzado por otra serie de argumentos, de herramientas y de ayudas, ese pelotero, sin que se pretenda robotizar su actuación sobre el terreno de juego. Y es que al final del día, el pelotero llega hacia un nivel, o por lo menos en el pasado, llegaba a un nivel alto, llegaba al máximo nivel de las grandes ligas precisamente porque tuvo ese instinto que le permitió ver esa pelota que estaba 1 centímetro a la parte de afuera y le permitió tomar la base por bola y así pudo poner los números, o ese instinto que le permitió llevar la pelota hacia la banda contraria, otra cosa que se ha perdido en el béisbol y aún más con el Chief. Es increíble que pongan una alineación defensiva especial en donde te están defendiendo hacia la parte, claro, donde tú tienes más probabilidades de conectar. Sí, apoyados en porcentajes. Sí. Te están dejando, y ahí está perfecto, porque estás dando el 50 y 50, ¿no? Pero te están regalando un espacio enorme de terreno para que tú puedas colocar la pelota ahí y sigues intentando sobrepasar el Chief con una línea fuerte por encima de segunda o con un cuadrangular, en vez de quizás cortar un poco tu swing y llevar la pelota hacia la banda contraria, que claro, se dice mucho más fácil de lo que se hace. Exactamente, no es tan fácil agarrar y decir, incluso lo decía Scutaro en esa entrevista.
mi papá siempre me decía, ¿por qué no le das donde están las personas que no tienen el guante? Busca darle hacia donde no están ellos, pues en vez de darle siempre hacia ellos. Y no es tan fácil. Es que el béisbol es un deporte realmente complicado. Y estoy de acuerdo contigo, no es tan fácil. Ya doy la palabra a Efraín porque estoy ansioso de escuchar su opinión, pero al final del día están allí. Y no quiero involucrar aquí el tema monetario, pero están allí ganando millones de dólares precisamente para hacer de su arte lo más perfecto posible. Y si eso significa que tienes que aprender a batear hacia la banda contraria, porque ahí es donde está el espectáculo y la ayuda a tu equipo que tanto predicas del granito de arena, pues eso es lo que hay que tratar de hacer. Es que lo que va a terminar con el shift en algún momento va a ser que el pelotero, por ese instinto natural de buscar el espacio donde no hay nadie, desarrolle la habilidad desde ligas menores para poder batear hacia la banda contraria, para poder eludir el shift y entonces neutralizarlo. Eso va a ser un proceso gradual que tal vez lo veremos en ¿qué? 5, 6, 7 años. No sé, totalmente. Pero va a ocurrir porque es el instinto natural que se va a mover en esa dirección y que entonces va a ser inútil que se implemente esa formación defensiva porque ya los porcentajes no van a sugerir que se implemente, Efraín. De acuerdo. Sí, a ver, yo no estaría de acuerdo con que eliminaran el shift, Leandro. Discúlpame, pero yo no te puedo acompañar. Aquí estoy con Fernando Arreaza completamente, aunque él tampoco estaría completamente de acuerdo, porque al final del día es una libertad que tiene X equipos de posicionar sus jugadores, ¿no? Pero cosméticamente hablando me ocasiona un disturbio en el ojo increíble, me da una rabia increíble. ¿Cómo dice Fernando? Me da una rabia. Me da una rabia. Bueno, yo creo que esta discusión y profundizar en ella la podemos implementar en un programa completo, pero quería escuchar la reflexión final de Efraín Sabarza. Claro. Sí, yo creo que, a ver, es que una de las cosas, por ejemplo, con respecto a los bateadores de poder, lo que pasó en los últimos años con David Ortiz, el hecho de que él, o la posibilidad de que él comenzara a buscar de manera deliberada, frecuente, darle a la pelota hacia la banda contraria, pues iba a terminar siendo un triunfo para los equipos contrarios, porque de esa manera iban a eliminar el poder, iban a reducir notablemente las posibilidades de que ese bateador de tanta fuerza los castigara con extra bases. Para los bateadores zurdos es difícil realmente darle hacia la banda contraria, no tienen la habilidad, por ejemplo, que uno puede ver, no es tan frecuente ver la habilidad que uno puede observar en un bateador derecho para darle hacia la derecha que en un zurdo tratando de hacer lo mismo. Sí, son muy pocos. Ha habido casos emblemáticos, Rob Carew y Tony Gwynn, pero estamos hablando de uno ganó 8 títulos de bateo y el otro 7. Son realmente excepcionales. Uno puede ver eso con mayor frecuencia en los bateadores derechos, no tanto en los zurdos. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacen que el shift, aun cuando un bateador determinado puede empezar a tratar de darle hacia la banda contraria, si sobre todo son bateadores de poder, pues van a terminar de alguna manera dándole la razón a quien utiliza esta estrategia defensiva. Yo creo que eso viene producto de los estudios, producto de la tecnología, de la información que ya desde hace muchos años tienen los equipos de grandes ligas. Entonces, yo creo que el pensar en eliminar eso, como en alguna oportunidad asomó Rob Manfred, es pues darle la espalda, darle el béisbol, darle la espalda como industria a las ventajas que te da la tecnología, la información, lo que es propio de estos tiempos. Sí, definitivamente son temas interesantes y valdría la pena hablar y quedarse mucho tiempo más hablando de este nuevo béisbol de jonrón o ponche, donde los ponches han escalado en una proporción absolutamente desproporcionada. Y los jonrones también vienen aumentando en una forma considerable y pues prácticamente hoy cualquier pelotero da un cuadrangular, pero tendría que ser en un tema, en un desarrollo de un programa completo. Y ya para terminar aquí, simplemente ya sería otra segunda parte porque tengo muchas otras cosas con las cuales debatir y con el señor Rojas, Mr. Reds.
al final del día creo que estamos viendo un béisbol completamente robótico. Le quitas el instinto. No, pero no es así, Leandro. No, estás viendo te están diciendo, pero Oscarito, pero si te lo acabas de decir, hermano, te estás dejando llevar por el porcentaje. Le estás diciendo al tercera base. Le estás diciendo al tercera base que vaya a jugar short right field. Para justamente tratar de evitar que te den un indiscutible, que es lo que tú quieres, tratar de hacer outs. La defensa lo que quiere es hacer outs. Pero le estás restando espectáculo. Y al final del día, Oscarito, lo estás viendo en las gradas, lo estás viendo en los bajos ratings. No, lo estás viendo en las gradas. Es que el problema es que la atención de los jóvenes es muy reducida, muy reducida. Ya te me fuiste para los millennials. Y si bien eso más de los millennials, los centennials. Los centennials no pueden. ¿Por qué TikTok es una extraordinaria herramienta? Porque son 15 segundos y adiós. Lo que yo no sé si el shift va a traer a los millennials. Yo no le encuentro sentido a eso. Pero es que no lo está trayendo. No, y tampoco creo que tantas innovaciones pues vayan a traer a los millennials. Te estás olvidando de los que ya son fanáticos. Te estás olvidando de los que ya son fanáticos. Pueden afectar a tu base cautiva de un deporte que tiene más de 100 años. Pero bueno. Le hago una pregunta que siempre hace Efraín. ¿Usted va a dejar de ver béisbol porque hagan más shift? Ahí está el problema. Yo no lo voy a dejar de ver. Tú no lo vas a dejar de ver. Efraín no lo vas a dejar de ver. Fernando Arreaza no lo va a dejar de ver. Y quizás todos los que están viendo este podcast no lo van a dejar de ver. Pero tú y yo vamos a pasar. En este plano vamos a estar cierto tiempo. ¿Va a seguir cautivando nuevos fanáticos el béisbol con este béisbol robótico? Ahí te dejo la pregunta. No, y yo sí creo que hay quien pueda llegar a decepcionarse de lo nuevo que está viendo y que no satisfaga o no esté en concordancia con aquel béisbol que vio por muchos años, producto de una modificación sustancial en distintas cosas. Por eso yo ruego que esto del corredor en segunda en el 10º inning sea solo coyuntural y solo por este año y no atribuible a una especie de evolución del béisbol, porque eso no es evolución, eso ya es otra cosa totalmente distinta. Correcto. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sí, estoy de acuerdo. A mí no me gusta lo del corredor en la segunda base. Creo que eso no le trae más. Nadie va a ver el juego ni va a dejar de verlo por eso. Anótame una ahí, Villegas, que le ganamos una Oscarito. Anótame una ahí, que le ganamos una Oscarito. Yo no creo que deje de verlo, pero mira, me molesta enormemente. En el momento en que tenga que narrar, también te da una rabia. Me va a dar mucha rabia. En el momento en que tenga que narrar, si me daba rabia en el Clásico Mundial y consideraba que el Clásico pues no terminaba de cuajar como evento, producto de ciertas cosas que atentaban contra la esencia y naturaleza del juego. Pero eso es un tema apasionante para una próxima discusión. Por lo pronto, muchísimas gracias a Efraín Sabarce y a Oscar Prieto Rojas. Que siga el éxito y que aumente en Talk Baseball. Estaremos muy pendientes de los nuevos trabajos, @TalkBaseball. ¿Y cuál es el próximo para saberlo? Que estemos atentos todos quienes escuchan el Camerino TV. Hay que saber primero cuándo sale entonces esta entrevista para decirte cuál es el próximo. El miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles 8 sale Eduardo Pérez. Sí, ustedes trabajan más de manera sistemática en cuanto a fechas. Nosotros, esto sale hoy mismo. Nosotros todos los miércoles tenemos una nueva entrega. Esa ha sido la meta de esta nueva temporada de Talk Baseball, tratar de todos los miércoles a las 6, 7 de la noche tener un nuevo episodio. O sea, creo que esa es una de las claves del éxito, es ser constante, consistente. Claro. Y siempre eso. O sea, si estábamos acostumbrados a los lunes a las 8 ver Radio Rochela. Es eso, es exactamente eso. Acostumbrar al público que los miércoles a las 6, 7 de la noche tengan un nuevo episodio. La importancia de crear hábitos, ¿no? Que es tan clave en esto, de manera consecuente y responsable con esa audiencia. Gracias, Efraín. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Leandro, Alejandro, que también está por allí. La verdad es que se nos pasó rápido. A mí se me pasó muy rápido esta hora y 15 minutos casi. Muchas gracias también por la gentileza de colocar ahí en el cintillo la
la promoción de nuestro podcast y pues bueno, ojalá se repita esto porque lo he disfrutado mucho. Sí, va a tener una segunda parte más caliente en el Para hablar debate sobre sabermétrico, porque Leandro no se contiene. Gracias, Oscar. Tengo cuatro rabias, cuatro rabias, no una, sino 4 rabias. Gracias, Leandro. Gracias, Fernando. Gracias también, Alejandro. Escuchamos a la gata Carmela, que es la nueva adquisición de Efraín varias veces en el podcast, sí. Sí. La gata Carmela siempre tiene además siempre tiene su espacio en Talk Baseball. Hoy lo tuvo en el Camerino TV, que de verdad que disfruto mucho cada uno de sus trabajos. Es un trabajo además que no se ve normalmente, porque es uniendo varias disciplinas, dándole contenido a la gente diariamente y que tengan algo que ver. Por ahí de verdad tienen muchos buenos amigos, mucha buena gente y creo que las cosas van a seguir yendo bien. Siempre te lo dije, Fernando, este es el camino, el camino de crear nuestra propia marca y de no depender de las grandes corporaciones, porque bueno, al final de cuentas uno es uno hasta que deje de existir y las grandes corporaciones no necesariamente pueden estar, y eso creo que queda demostrado en la pandemia. Así es una manera de sacar provecho de estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir, reinventándonos y haciendo una apuesta de contenido para la audiencia. Leandro Soto y Fernando Arreaza, nos despedimos, agradecidos con Oscar Prieto Rojas y con Efraín Sabarce, que va y viene. Así que bueno, será una próxima oportunidad. Muchas gracias.